Este es martes 13, tomado en vivo de los espectáculos que se hicieron, ¿cómo se llama? Fuga Jurásica, ¿no? En el Museo de Ciencias Naturales de acá de la Ciudad de Buenos Aires, se hacen todos los años, y allí tocó, en el tercero tocó el signo en vivo esto, y el signo es de Leonardo y Gastón Satraño. Este tema es de Leonardo Satraño, fue el primer éxito que tuvo el signo. Y claro, hoy es martes 13. ¿Y cómo es ese asunto de la superstición? Estamos en comunicación con Alejandro Borgo, que es periodista y director de la revista Pensar. ¿Cómo le va, señor Borgo? Buenas noches. ¿Qué tal, Pinky? Muy bien, buenas noches. Encantado de estar en su programa. ¿No le preocupa que sea martes 13? No, para nada, y menos comenzando el día así. Dígame, ¿por qué la gente tiene esas supersticiones y se hace tanto problema y no se casa ni se embarca? Bueno, lo que pasa es que el problema digamos, el kit central de la superstición es el miedo a lo desconocido. Desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido rituales, supersticiones, cábalas para enfrentar aquello que no conoce. Y hoy, si bien no estamos en la época de las cavernas, todavía conservamos algún que otro resquemor con algunas cosas. Por eso tocamos madera, por eso cruzamos los dedos, por eso usamos cinta roja contra la envidia, por eso los martes 13 tenemos un cierto cuidado especial, y por eso adoptamos todos aquellos mecanismos defensivos que nos pueden servir, entre comillas, para enfrentar un día que parece funesto, parece como que hay que tener precaución, pero bueno, la realidad dice que evidentemente no hay nada de eso, ¿no? Y las peores cosas en la humanidad no pasaron un martes 13. ¿Y por qué tiene tan mala fama el 13? Bueno, en nuestra cultura, el martes 13 tiene dos orígenes. Uno es el número 13, eran 13 las personas que compartieron la última cena. Claro. ¿No? Y también el martes porque es el dios de la guerra y siempre era un mal presagio, y se juntó el martes con el 13. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo anglosajón es el viernes 13, el día de la madre. Sí, pero el número 13 no hay edificios con piso 13, no hay hoteles con habitación 13. Claro, el asunto es que pasa una cosa curiosa, porque en realidad el piso 13 en Estados Unidos existe, lo que pasa es que le llaman 14. Pero, es verdad. Pero es así, si uno se pone a pensar, está realmente en el piso 13, lo que pasa es que le ponen 14 y uno se cree que está en el 14, pero digamos, esa es una buena manera de enfrentar la superstición, ¿no? Saber que a pesar de todo uno sigue en el piso 13. Aparte, hay mucha gente que dice que el número 13 le trae suerte. Sí. O sea que es una vez, eso depende de lo que nos haya pasado a nosotros, a cada uno de nosotros, con el número 13, ¿no? ¿Y hasta qué punto llega la superstición en la gente? Bueno, digamos, depende un poco también de la profesión de cada uno. Hay profesiones más riesgosas, ¿no? Por ejemplo, los marinos, los bomberos, la gente que se enfrenta a emergencia, la gente que tiene situaciones de vida o muerte, suele generar más cábalas. Que usted habrá visto que, por ejemplo, sin llegar a ser una cosa de vida o muerte, una final de fútbol es un despliegue de cábalas infernales. Sí. Sin embargo, uno no sabe cómo están los de Boca juntando cosas para esta semana. Ahora me imagino lo de Boca y lo de Gimnasia, por ejemplo, ¿no? Cada uno tendrá sus cábalas, bueno, pero habrá... No digo los de Boca porque tienen dos. Tienen en el Furtovi ya las barbas le llegan a los tobillos, Alejandro, porque no se afeita hasta que pasen los partidos. O sea, tienen dos, tienen el campeonato nacional y tienen la Copa de América. Claro. Pero ahora, imagínese que campeón va a ser uno solo. Sí. Entonces, ¿cuál de las cábalas de Gimnasia o de Boca va a ser la más potente? Si de acá hay una cosa que es evidente. Gana o actúa, en el caso del teatro o de la televisión o de lo que fuera, el que mejor entrenado está,
el que mejores jugadores tiene, y también con algún toque de lo que se llama suerte, entre comillas, ¿no? Porque con mucho de suerte. Eso también es Alejandro, importante. con mucho de suerte. Ahora, yo estaba escuchando antes la nota de la separación de las siamesas. Ay, qué amoroso ese doctor ese. Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que la superstición no tiene nada que ver, es decir, lo que ahí hubo fue trabajo, fue seriedad, fue conocimiento científico. Esto no se hizo por una simple suerte. Además, el doctor Defagó, desde el momento que nacieron las siamesas, estuvo trabajando con ellas, porque tuvo que primero hacerle expansores en la piel para tener piel para que le alcanzara, para hacer la separación. Por eso digo, O sea, pero atrás de esto hay años de estudio y de esfuerzo, sí, es decir, por supuesto que hay algún factor siempre del azar que nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Pero, digamos, hoy realmente vivimos en un mundo, a pesar de todos los contratiempos que tenemos que vivir, vivimos en un mundo en el cual se conoce más, la ciencia ha avanzado, el conocimiento ha avanzado, y eso no ha sido por suerte, eso ha sido por dedicación, por esfuerzo y por trabajo. Bueno, después estábamos hablando con el doctor Fernández Viña, que es el primero en el mundo que ha descubierto que puede implantar células madre en el páncreas y lograr producir la insulina que baje los niveles de los diabéticos. Y bueno, de una manera natural. Y pensar que hoy, irracionalmente, principalmente en los Estados Unidos, hay sectores del poder que se están oponiendo al uso de células madre. Lo cual indica que todo tipo de fundamentalismo o irracionalismo es perjudicial. Es decir, lo que hay que hacer es seguir el conocimiento, seguir con el trabajo, seguir con el esfuerzo, y hay otro costado pernicioso que tiene la superstición: confundir y formar una relación de causa y efecto con cosas que no la hay. Es decir, uno un día va, por ejemplo, al casino con una ropa determinada y gana, ¿verdad? Entonces establece el falso nexo entre la ropa que se puso y el éxito que tuvo en el juego. Entonces cada vez que vuelve va con la misma ropa, y así pasa con las finales de fútbol, así pasa con un montón de cosas. Y me pongo el anillo porque aquella vez que me lo puse... Pero usted me decía, Alejandro, que eso nace también del miedo, ¿no? De la inseguridad. Sí, por supuesto. Por supuesto. Digamos, puede haber una persona muy segura de sí misma. Yo no salgo sin perfumarme. ¿Cómo? Que yo no salgo de mi casa sin perfumarme. Bueno, pero eso a lo mejor no es debido a una... No, pero en una época a lo mejor salía iba, sacaba el auto del garage, salía y ya había hecho varias cuadras y no me había perfumado y me daba cuenta y volvía a mi casa a ponerme perfume. Ah, claro. Bueno, eso puede ser un hábito, digamos, pero hay otras cosas. Es decir, acá el mecanismo es: para lograr tal objetivo yo tengo que hacer tal cosa, lo que fuera, usar una prenda determinada, un anillo, ponerme tal vestido, lo que fuera, para lograr un fin que no tiene nada que ver con eso. Si para dar un examen determinado me tengo que poner una camisa de color rojo, qué sé yo. Y no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es que uno haya estudiado, que se haya preparado y demás. Lo que pasa es que, digamos, eso a lo mejor psicológicamente a uno lo puede ayudar. Pero si no está lo de fondo, por más ropa que te pongas, por más cábala que hagas, por más rezo que hagas, vas a desaprobar el examen porque no conoces. Eso es, digamos, es sentido común, hay que aplicar el sentido común. Lo que pasa es que ante circunstancias especiales o circunstancias que implican riesgo y mucho más dramáticas tal vez, en donde está en juego la vida de alguien, bueno, es lógico que una persona tome su mecanismo de defensa. Algunos pueden ser, no sé, tocar madera, otros pueden ser persignarse, otros pueden ser usar determinada prenda, otro puede ser, no sé, qué sé yo. Alejandro, ¿me puede esperar 2 minutos que van las noticias? ¿Cómo no? Alejandro. Sí. Con música de mis hijos de fondo. Sí, estoy escuchando, sí. Bueno, a ellos este tema les trajo suerte porque
Fue el primer hit que tuvo realmente el signo hace muchos años, ¿no? Ajá. Claro, inmediatamente después le cancelaron 46 shows porque vino la hiperinflación. Bueno, pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con los martes 13. Eso me parece que ya tenemos una historia lo bastante comprendida como para explicarnos un montón de cosas. Ahora, lo que yo pienso siempre es ¿por qué hay un día de la mala suerte y no se ha instituido un día de la buena suerte? ¿Sabe cuál tiene que ser? El miércoles 14. Porque ya pasó el 13. Claro, ya pasó el 13 y no pasó nada. Entonces, ¿por qué no instituimos entre todos el día miércoles 14 como el día de la buena suerte? Y empezamos a pensar un poco en positivo. No es mala idea. En vez de actuar con miedo y tener miedo a cosas que son irracionales y que ya, digamos, estamos en una etapa en la que las tenemos que superar. Esto pasa lo mismo que con los fantasmas, ¿no? Cuanto más miedo les tiene uno, más lo van a perseguir. Hay que enfrentarlos. Ah, ¿pero existen los fantasmas? No, los fantasmas existen dentro de la mente de uno. En la realidad no existen. ¿Seguro? Los fantasmas que existen, ahora, si usted me habla del fantasma de la inflación, sí existe. Ese sí, ese es tangible, ese se puede medir. Pero el que estamos hablando de las casas encantadas y lo que frecuentemente nosotros hablamos en la revista Pensar, que se dedica a todos estos temas misteriosos, tratando de buscar siempre una explicación racional, investigando científicamente, decir que los fantasmas siguen existiendo, aquellos miedos, porque no los terminamos de enfrentar. En la medida en que los enfrentamos nos dejan de perseguir enseguida, y eso pasa con los miedos también. Es decir, voy siempre con la cintita roja a dar el examen, voy siempre con la cintita roja a la cita, voy siempre con... Bueno, ¿qué pasa si un día no la uso, la cintita roja? ¿Por qué no me decido a ser yo, a seguir mi propio camino, a seguir mis propias ideas y no dependo de un amuleto, de un objeto que es nada más que un pedazo de cinta o de madera o de tela que no me sirve para nada? En la medida en que yo pueda lograr hacer eso, voy a ser más libre, porque uno de los problemas de la superstición y de las cábalas son la atadura, ¿no? Claro. Es decir, gente que a lo mejor, digamos, desemboca en un trastorno psicológico grave, el hecho de no poder desprenderse y de vivir atado, no poder salir, no poder hacer nada, si no está guiado por una determinada cábala o una determinada superstición. Eso es lo que uno ve socialmente, ¿no? A lo mejor hay algún momento de la vida que nos toca vivir que, bueno, siempre tenemos tendencia a hacer alguna pequeña cabalita, pero que eso no nos trastorne o no nos trastoque nuestra vida. Claro, no es lo cotidiana. mismo hacerlo casi como un juego que ser un obseso. Exactamente. No es lo mismo dejarse la barba 2 o 3 días. Claro, no, porque aparte... que andar con los rizos hasta el suelo. Sí, no, lo que pasa es que... más allá de eso, digamos, si uno lo toma como un juego, bueno, es un juego, pero otra cosa es que ya uno empiece a poner límites a su vida basado en una idea completamente irracional, es decir, que no tiene nada que ver. Si a mí alguien... ¿Oíste, Funtovix? ¿Cómo? Ah, vale, sí. Ay, me dijo algo por el tolva, pero no lo entendí. Que hay gente supersticiosa por ahí, parece. Y sí, no le digo que lo de él es un juego, dice, aclara. Es un juego, es por boca. Sí, bueno, y no le digo, claro, cuando se acerca el momento decisivo empiezan todos aquellos comportamientos así, bueno, inclusive es común ver gente que para los mundiales de fútbol, por ejemplo, invita a su casa para ver el partido a la misma gente, se sientan en la misma posición, toman lo mismo, comen lo mismo, y bueno, y hay un equipo que sale campeón cada año. O sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser que la posición que yo tenga en un sillón determinado de mi casa en Buenos Aires pueda afectar un resultado que sale en Alemania en el 2006? O sea, no tiene nada que ver, pero bueno, uno lo hace, ¿no? El asunto es cuando uno sale fuera de esa situación, poder comprenderlo y tratar de enfrentar la vida como lo que es. La realidad es difícil, todos lo sabemos. Sí. Así que bueno, me parece que la mejor manera de enfrentarla es con la realidad, con la verdad, sin establecer falsas conexiones, ¿no? Muchas gracias, Alejandro Borgo. No, por favor. Un abrazo. Gracias a usted. Era Alejandro Borgo, periodista y director de la revista Pensar, hablando del martes 13. Martes 13.
en el Museo de Ciencias Naturales de acá de la ciudad de Buenos Aires, se hacen todos los años, y allí tocó, en el tercero tocó el signo en vivo esto, y el signo es de Leonardo y Gastón Satraño. Este tema es de Leonardo Satraño, fue el primer éxito que tuvo el signo. Para nada, y menos comenzando el día así. Dígame, ¿por qué la gente tiene esas supersticiones y se hace tanto problema y no se casa ni se embarca? Bueno, lo que pasa que el problema el problema, digamos, el kit central de la superstición es el miedo a lo desconocido. Claro, hoy es martes 13. ¿Y cómo es ese asunto de la superstición? Estamos en comunicación con Alejandro Borgo, que es periodista y director de la revista Pensar. ¿Cómo le va, señor Borgo? Buenas noches. ¿Qué tal, Pinky? Muy bien, buenas noches. Encantado de estar en su programa. ¿No le preocupa que sea martes 13? No, para nada. Desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido rituales, supersticiones, cábalas para enfrentar aquello que no conoce. Y hoy, si bien no estamos en la época de las cavernas, todavía conservamos algún que otro resquemor con algunas cosas, por eso tocamos madera. Este es martes 13, tomado en vivo de los espectáculos que se hicieron, ¿cómo se llama? Fuga Jurásica.